Siéntense. La lectura de este domingo nos hablan que nadie tiene el monopolio de Dios. Como vemos, el Evangelio de San Marcos nos trae toda una orientación práctica para que entendamos su palabra, su mensaje. Esto quiere decir que nadie controla a Dios, ni nadie tiene la exclusividad de Dios que Él quisiera. Todo tiene que ser conforme a los valores del Evangelio. Muy importante eso, porque a veces encontramos esos errores también, a veces en las personas que controlan a Dios, que, en fin, tantas cosas que se inventan para engañar a veces, para dar un mensaje totalmente erróneo y hacer decir de la palabra de Dios lo que no es. Por eso el Evangelio y las lecturas de hoy nos hablan de eso, para estar atentos siempre, porque Dios a nadie lo controla. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, la imitación de Cristo? Ahí está la pregunta. ¿Cómo estoy imitando a Cristo? ¿Lo uso solamente por los acontecimientos, por los milagros, o porque realmente Cristo me invita a una conversión? ¿Cómo se define pensar que es el Señor Jesús? Ese es el mensaje de hoy. ¿Cómo me imagino a Jesús? Pero depende cómo lo vivo yo en mi corazón, en mi vida. ¿Cuál es su propia forma de pensar como cristiano? Porque esa es una forma también de ver si realmente yo afirmo a Jesús como es Jesús en mi vida, el cambio de mi vida, sentir la espiritualidad profunda de lo que Jesús es para mí. Yo pienso mi forma de pensar en términos positivos, pero puede ser que la actitud sea otra cosa. A veces nosotros nos creamos cierta imagen de Dios acomodada a nuestra manera, pero no el verdadero Dios. Volvemos a Jesús. ¿Cuáles son los términos más auténticos de describir la forma de pensar a Jesús? ¿Cuáles son? Y no solamente es decir Jesús piensa así, sino es en la manera como yo también lo estoy practicando en mi vida. Comenzando porque Jesús en su manera de ser, Él siempre incluyó y no excluyó a nadie. Abrió puertas y no cerró puertas. También en mi vida es esa. Soy una persona que incluye también al trabajo, al camino de la salvación como Jesús quiere, o al contrario, cierro puertas. Al escuchar lo que Juan dice de Jesús también, él se equivocaba a veces porque parece que el apóstol tiene una forma de pensar opuesta a las enseñanzas del Maestro. Por eso el Santo Padre nos habla que nosotros no podemos ir para atrás, sino al contrario, ir hacia adelante. Es entendiendo cada día dónde está la misericordia, cómo va en la manera de ser del Señor en el mundo actual también, en mi manera de ser. Juan manifiesta una actitud de superioridad y busca justificarse cuando exclama, cuando le dijo a Jesús: hemos visto a alguien que expulsaba a los demonios en tu nombre y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. A veces pasa eso también. No nos gusta que los demás hagan el bien y que hablen de Dios, porque no es de nuestro grupo. Y Jesús muy bien le contesta: no se lo prohíban porque no hay nadie que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar de mí. ¿Cuántas personas también hacen tanto bien en el mundo y nadie les ha predicado la palabra de Dios? No conocen a Dios, pero en su interior hacen el bien, con una gran humildad, con una gran sencillez. Por eso Jesús es muy práctico en eso. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Las obras de caridad, la disponibilidad del servicio,
las disponibilidades de amar en los hospitales, en los enfermos, en los presos, en los migrantes, tanta gente que da sin esperar nada de recompensa. Eso no es bondad de Dios. Todo aquel que debe beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedarán sin recompensa. Es muy importante también nosotros conocer esa realidad. A veces en nuestra misma comunidad, en este tiempo también de dificultades, cuánta gente no hace el bien en la misma pandemia, gente disponible que va de puerta a llevar un vaso de agua, un plato de comida, en fin, y todo eso. Y nadie se da cuenta de eso. Hay mucha gente que va a las iglesias, llena la iglesia, rezan y rezan, pero les cuesta ir a hacer un acto de bondad, de amor y de caridad. Y es allí donde encontramos a Jesús expuesto también, a que le sirvamos en nombre del hermano o de la hermana que sufre, de los niños, los jóvenes. A veces porque pensamos que solo nosotros somos capaces de hacer las cosas bien. La autosuficiencia también, a veces es la tentación que a veces se nos llega a la cabeza también. Nosotros somos los que podemos hacer las cosas. Evitamos también que otras personas nos ayuden. A veces decimos, yo soy capaz, los demás no. Los demás no. Entonces, imagínense, tantas cosas que nosotros a veces descuidamos de la grandeza de Dios, la revelación de Dios que se va dando a través de la historia de la humanidad y la revelación de Dios también a través de nosotros. A veces personas sin darse uno cuenta muestran el rostro del Señor con una sonrisa, con una actitud positiva, con un acto de amor así simplemente, sin dar cosas materiales, solamente con su presencia. Y ahí viene entonces lo que se llama a veces la tentación, que se da en todos los niveles, que se llaman los celos. Los celos representan un grave problema tanto para la convivencia familiar como las relaciones de trabajo, en las relaciones humanas. Es una parte muy terrible y frágil también del ser humano, son los celos, porque crea la competencia, crean los grupos sociales, la distinción de clases sociales, descuidando la integridad de la vida, del amor presente de Dios en cada persona, de cada persona. Los celos hacen que nos dé tristeza porque el bien que hacen los demás también nos da a veces esa tristeza. Mira, que sí pudo hacer y yo no. No, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Debería ser una actitud. Dice, ahora yo tengo que esforzarme también por hacer el bien. Si esa persona humilde lo pudo hacer, con mayor razón. Algo muy lindo que los niños nos expresan también es esa espontaneidad, esa transparencia también. El niño ayuda sin mirar a quién. El niño tiene sentimiento de nobleza, sentimiento de acercamiento, de bondad y sabe sufrir. Es interesante cuando uno lleva a los niños a visitar a los ancianatos, son las dos estancias. El niño mira y el anciano también se consuela a ver la bondad de un niño. Y el niño también se consuela a ver la bondad de un anciano que lo ama, que lo quiere. Esa debería también ser esa actitud sin celo, ni reproche, ni competencia, porque es el proceso histórico de nuestra vida. ¿Cuántas veces uno a lo largo de la vida quisiera estar en esa dimensión? Cuando era un niño, mirar las fotos que jugaba fútbol, en fin, y hoy ya no puede. U otras circunstancias, otras circunstancias. Los celos nos impiden reconocer las capacidades del otro también. Es la competencia. Pues sabremos muchas cosas, de pronto materiales, técnicas, en fin, pero amar, servir, acompañar, ayudar a la tristeza del otro, escucharlo. Es un título que no lo conseguimos en ninguna escuela pública. Lo conseguimos en la escuela que nos da el Espíritu Santo, con mucha humildad y mucha sencillez. Por eso
la autocapacidad de las cosas materiales, cuando no las hacemos bien, nos pueden distanciar de esa riqueza tan grande que es poder servir con amor del otro. Por eso la escuela del amor desde el Espíritu Santo nos hace entender la fragilidad que somos nosotros, la incapacidad de hacerlo por nosotros mismos y la necesidad de mirar con ternura al otro también para que me ayude, para que me ayude. Basta ver la enfermedad, una discapacidad, y que nadie puede decir, yo no me voy a enfermar. Todos nos vamos a enfermar de alguna otra manera. Y necesitamos la ayuda del otro. Y el otro también, no por compasión, sino porque es la responsabilidad de un ser humano que se deja amar a Dios y que esa escuela del Espíritu Santo, puesta en nombre de Jesucristo a través de su Evangelio y puesta en la misión de la Iglesia, te hace capaz de vivir, sentir y amar como Jesús ama, sentir esa compasión y esa misericordia. Y es lo más agradecido y sentido que el Señor mira en los seres humanos como un niño, un vaso de agua, que es una cosa tan simple, pero tan grande también a los ojos de Dios, a los ojos de Dios. Por los celos caemos en los fanatismos. Por eso, si nosotros analizamos analíticamente todos los movimientos, en fin, que hacen desastres, es precisamente por los celos, ese fanatismo. Cuando miran un grupo fanático o una ambición fanática, es precisamente la competencia, es para crearse lo importante, en fin, y hacer ver la presencia de Dios donde no está, toda errónea. Hay que tener cuidado de eso, porque nos lleva a la intransigencia y a la intolerancia y a la condena, porque impedimos que a otras personas que pueden ser valiosas para nosotros no nos ayuden a crecer. Esa es la parte importante. Por eso, por los celos no dejamos que los demás nos ayuden. No compartimos el peso de la responsabilidad porque creemos que solo nosotros somos capaces de hacer las cosas bien y evitamos hacer que nos ayuden otros también. Y eso también se da a veces en la familia, con los amigos, en las comunidades, a veces en los ministerios también, como esas barreras que voy poniendo para impedir que los otros no crezcan. Hay que dejar crecer, hay que dejar discernir, porque todos nosotros, en medio de todo, tenemos algo importante, una riqueza grande, porque somos creación de Dios. Somos creación de Dios. Lo que pasa es que nosotros quedamos pegados a lo negativo, a lo positivo, simplemente aquello que es palpable, y no vemos en el fondo lo que hay, que es la bondad de Dios. ¿Cuánto bien podríamos hacer por el bien común y por el bien de nuestra vida personal si no actuáramos por los celos, sino por el bien de la comunidad, compartiendo responsabilidades y no actuando por los celos? Muy importante eso. En nuestros grupos aprender a compartir el uno con el otro y llevarlo siempre a un proceso de conversión con amor, con sinceridad. Si nos damos cuenta en el Evangelio de San Lucas, el Evangelio de hoy de San Marcos, Jesús no tiene mucha paciencia por las actitudes e ideas por las cuales consideran a otras personas y comunidades como enemigos y como ellos como extraños. Eso sí, Jesús no lo acepta. ¿Cómo va usted a repudiar a sus enemigos, a los otros? Hay que amarlos. Y a través del Evangelio de San Juan dice, hay que amar a los enemigos, hay que perdonarlos. Y eso es muy importante, precisamente el gran cariño de Dios también en su trabajo, como perdonó a Pedro, como buscó también a Zaqueo, a Mateo, y la alegría también de él con los demás, con los pobres, con los campesinos. También se encontró con la gente preparada también, y con todos ellos. Él no excluyó a nadie, pero sí los hizo entender que la capacidad más grande es estar unidos, incluirlos, que son hermanos, que tenemos debilidades, pero que también tenemos mucho de grandeza.
Su manera de pensar, enseñar y actuar hace claro, como siempre, busca incluir y nunca excluir, abrir puertas y no cerrar. Por eso, la mesa del altar de la Sagrada Eucaristía es la apertura abierta que incluye a todos, niños, jóvenes, ancianos, pobres, enfermos, en fin. Y está el sagrario también que se abre de par en par para que el que esté débil se alimente de él. Eso es realmente puertas abiertas. Y esa debería también ser también nuestra actitud cuando recibimos la Sagrada Eucaristía. Incluir y no cerrar. Abierto siempre. La disponibilidad que Dios quiere también. Por eso dice, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Seguramente esta no es nuestra disponibilidad, pero es la regla según la cual Jesucristo vivió y nos exhortó a vivir. Amen a sus enemigos. Por eso en el pensamiento de Jesús está siempre esa palabra también. Yo perdono, pero no olvido. Eso no es perdón. Hay que perdonar de verdad. Y esa expresión bonita de crecimiento espiritual encontramos en el sacramento de la confesión. A veces nosotros nos confesamos, acuso a mi padre que me soñé con malos pensamientos, etc. Pero se nos olvida, acuso a mi padre que no he perdonado a mi hermano, que me falta esa parte bonita. Me falta servir a los demás, ser más humilde, más sencillo, poder entender la presencia de Jesús en cada persona, sintiendo sus debilidades, aquellas posibilidades a veces que por nuestras limitaciones humanas perdemos. Estamos hablando de un tema constante en nuestra vida y el mensaje de Jesús es claro y consiste. Una generosidad que sigue dando y que resiste a los intentos de los hombres de imponer límites. Esa es la parte hermosa del Evangelio. Siempre el Evangelio es puertas abiertas y a controlarnos para que nosotros no le pongamos límites a la presencia del Señor, no le pongamos límites a la presencia de los signos de santidad, de esa salvación, de esa conversión, que eso es lo más importante. Y a lo largo de la historia de la salvación vemos cómo el demonio siempre quiso poner límites para que el hombre no creciera, para que el hombre no se figurara realmente la imagen y semejanza de Dios, sino al contrario, desgastara toda su presencia en otra forma de pensar. Toda la historia siempre ha sido así y el demonio es cierto. Y nosotros estamos expuestos a eso. Por eso el Evangelio siempre dice que en medio del trigo está siempre la cizaña tratando de destruir la buena cosecha. Pero él dice, cultiven, mantengan su trigo, protéjanla y dejen que la cizaña crezca y no le pongan atención, pero usted viva de acuerdo a lo que usted quiere cosechar. Cada uno cosecha de lo que siembra. Pero si usted le da más importancia a la cizaña que al trigo, pues ahí está la destrucción. Eso pasa también en nuestra vida cristiana. A veces le damos más importancia a las cosas, lo que el demonio nos da, todas las motivaciones, y no le ponemos atención a esa expresión tan bonita de la gracia de Dios. Uno no tiene que imaginar mucho cómo semejante generosidad puede ser difícil de aceptar, pues va en contra de nuestra avaricia y nuestro orgullo. La generosidad puesta por el Señor va en contra y cuesta a veces. Más que una perspectiva de Jesús, todo nos lleva a las profundidades del corazón de Jesús, un manantial de bondad y misericordia eterna. Muy hermoso eso. Se trata de su voluntad de amar y su deseo que todos tengan la oportunidad de recibir y experimentarla. Él, quien es la misericordia en persona, Jesucristo. Por eso dice el apóstol San Pablo, tanto amó Dios al mundo que nos dio a su propio Hijo. Imagínense. Nosotros somos el resultado también de ello. Para no ser esa separación que a veces nosotros también hacemos una separación también
por un lado lo religioso y por el otro lado lo material. No, somos personas íntegras, puestas en una historia completa para cumplir la voluntad de Dios. El cristiano es cristiano en su oración aquí, afuera y donde quiera que se encuentre. No hay separación de vida cristiana y vida mundana. El cristiano debe ser auténtico, debe ser la expresión que irradia la bondad y la misericordia de Dios. Quitar demonios significa humanizar, liberar a las personas de los miedos. Eso es quitar demonios. Esta parte que a veces es liberar a las personas de los miedos, de la opresión, de las injusticias, de la violencia. Eso es quitar demonios. Quitar la pereza, la avaricia, todo eso son los demonios que nos quitan la tranquilidad y la paz, que no nos dejan seguir a Jesús. Es decir, de todo aquello que impide que el reino de Dios se haga realidad en nosotros y en el mundo. Todo eso. Miremos a ver cuántos demonios hay que quitar en nuestras casas, en nuestra familia, aún en la persona misma. ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué siempre vivo hablando mal de los demás? ¿Por qué soy rencoroso? ¿Por qué esos son demonios que no me dejan ser feliz en un hogar? Sufrimiento grande por esos demonios. Hay que limpiar eso. Y eso no es una cuestión de efusión que llega, es precisamente con la oración, con la palabra de Dios, con la vivencia de la Sagrada Eucaristía, los sacramentos, compartiendo nuestra vida en comunidad también, poniéndonos retos, cada día ser mejor, cada día ser mejor. Ese es el trabajo. Pero precisamente, ¿qué es lo más importante de una planta? ¿Qué es lo más importante? No son las flores, no son los tallos, es la raíz. Porque si la raíz está bien, todo viene fundamentado para tener un buen tallo, unas buenas hojas, unas buenas flores y unos buenos frutos. Pero si la raíz anda mal, no le hemos puesto el cuidado suficiente. Y eso pasa en nuestra vida también. Por eso no tenemos derecho a quejarnos, porque nosotros hemos sido descuidados y irresponsables cuando pasa eso. Pero si hacemos todo lo contrario, somos realmente creativos en nuestra formación, seremos felices, aunque siempre las dificultades van a estar, los dolores siempre van a estar, las enfermedades están, pero hay una luz que siempre ilumina, que es la escuela del Espíritu Santo. El mensaje de hoy nos exige superar toda la mentalidad que nos hemos apropiado a nuestro acomodo, asumir una actitud de obediencia a Jesús con mucha humildad, con mucha confianza y con mucho amor. No hay que acomodar a Dios a nuestra manera, no, es como realmente debe ser. Hay que asumir en nuestra vida lo que Jesús vino a darnos. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué lindo. Eso dice el apóstol San Juan. Yo he venido. ¿Cómo voy a disfrutar esa vida? Tengo que buscarla y de ver un paso de conversión. Eso no es un milagro y dice, ay, no. Y hay unas cosas que hay que pedir precisamente. Ser buena esposa, ser buen esposo, ser buen hijo, ser buen vecino, en fin. Que a veces nosotros somos un poco agrios con el otro, en fin. Haga el esfuerzo. El Espíritu Santo te da el dulce del amor para entrar en esa parte tan bonita. Dejemos de sufrir a veces. A veces nosotros nos golpeamos duro porque quisiéramos ser eso y no lo somos. Hay que dejarnos golpear por el Espíritu Santo con su sabiduría. El cristiano debe ser sabio del Espíritu Santo. Y sabio por la Eucaristía nos lleva a eso, a tratar de eso. Jesucristo no puede hacer de otra manera, amar y dar sin condiciones. Él es la misericordia sin medida. Él es la vida, pero en abundancia. Jesús no da cosas así, retazos o cosas, no. Es en abundancia. Es en abundancia. La verdadera felicidad consiste en dar y vivir. Semejante manera, cuando regocijados, no tan solo cobijados por el regazo de Cristo, sino alegres al ver que los demás reciben la misma bienvenida y el mismo amor.
Recuerdo mucho las frases de San Juan Pablo II, nuestro Papa que conocimos, que yo conocí personalmente. En el momento de la agonía le decían, su santidad, renuncie, ya es hora. Y él dijo una palabra muy linda, Jesús no se bajó de la cruz. ¿Cuántas veces nosotros en el sufrimiento queremos tirar la toalla? Y cuando uno entra en los celos y cuando entra la angustia le echamos la culpa a los demás. No, Señor, Jesucristo no se bajó de la cruz, siguió hasta. Y él no se puso a gritar, lo gritaban mal, tal. No, él siguió pensando en el uno, pensando en la mamá, pensando en Pedro y hasta en el ladrón arrepentido. Jesús fue tolerante con todos aquellos que hacían el bien y trabajaban por un mundo mejor. Hermanos, hay algo muy lindo que nos toca tener mucha tolerancia, sobre todo en este tiempo a veces, tiempo de muchas calamidades, en fin, a veces de disciplina, de indisciplina de la gente, tantas cosas no hiciera, todo fueran obedientes. Hay que tener tolerancia y orar mucho por ellos también. Seamos también nosotros tolerantes con todas aquellas personas que aunque no sean de los nuestros, hacen el bien. Hay mucha gente que hace el bien, queridos hermanos. Trabajan por la justicia y la verdad. Hay gente humilde que hace el bien. Muchos. Y nos ayudan a quitar los demonios que nos deshumanizan cada día más. Hay muchos demonios que nos deshumanizan siempre. Siempre. Y lo encontramos en la calle. Ojalá nosotros lleguemos aquí y quitemos los demonios para humanizar a todo el mundo, darle el lugar que se merece cada persona, el respeto, el cariño. Y eso lo aprendemos no afuera, sino de aquí para afuera, porque afuera es donde hay tanta calamidad. Cuando caminamos con Jesús en esta dirección, siempre tenemos motivos hermosos para celebrar la gran fiesta de Jesús, la Sagrada Eucaristía. Por eso venimos hoy. Por eso tenemos la catequesis, por eso tenemos tantas cosas de ministerios, los jóvenes, en fin, es porque la celebración de la Sagrada Eucaristía. Es Jesús que nos invita, no es un club social, es el encuentro de una familia que quiere crecer en edad, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Por eso la Sagrada Eucaristía es que estamos celebrando juntos el día de hoy. Que el Señor nos ayude a vivir este mensaje que el Señor nos regala en este día. Que así sea.